del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. El maestro, para explicar a sus discípulos cómo debían orar, siempre sin desanimarse, propuso una parábola. Había un juez en una ciudad que no le tenía miedo a Dios, ni le importaban las demás personas. Había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia. Por algún tiempo se negó, pero después dijo, aunque no le tengo temor a Dios ni me importan los demás, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a terminar pegándome. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. La oración básica, fundamental, definitiva en la vida cristiana, en la vivencia de una religión, en el conocimiento del misterio de Dios, en el discernir la palabra del Señor. La oración define la vida de cada persona. Orar sin desfallecer, orar con insistencia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 14 de noviembre, año 2020. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Hacia ti vamos hoy a tu altar. Tú nos das el valor en nuestro caminar. El capítulo 18, Evangelio según San Lucas, nos permite pensar en el tema de la oración. Cuando se trata de hablar del tema de la oración, aparecen 4 evangelios en la Sagrada Biblia de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Y de las 4 versiones del Evangelio, el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más le dedica al tema de la oración, o tiene más pasajes, parábolas que permiten entrar en ese mundo de la oración y descubrir la importancia de la oración para la vida cristiana, para la santidad, para la conversión, para despejar el espíritu, para atacar el mismo mal con la misma oración, para madurar en los asuntos de la fe con la misma oración. El modelo perfecto de la oración se llama Jesús de Nazaret, porque es una oración que confía plenamente en su Padre Celestial y a la vez es una oración que realiza una acción, confía en el Padre, realiza una acción y da ejemplo ante la comunidad. En Jesús de Nazaret se cumple ese trinomio, una oración que tiene mucha fe en su Padre Celestial, lo respeta mucho al Padre, hace la voluntad del Padre, una oración que inmediatamente lo lleva a la acción, y todas las acciones de Jesús van acompañadas de la oración, y una oración en Jesús de Nazaret que le permite que el pueblo judío diga: este hombre es maravilloso, testimonio de vida. Este hombre es grande, maravilloso. Esta es una persona de oración. Qué talento que tiene, qué misericordia, caridad, justicia, cómo habla, cómo tiene de sabiduría, cómo es tan diferente a las demás personas. Eso se lo ganó por la oración. Una oración al papá, una oración con la acción y una oración de testimonio. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, a partir del verso 2 en adelante, encuentra una buena cantidad de pasajes, de momentos de Jesús en la oración, acción, oración, haciendo la voluntad de su papá, oración, dando testimonio. Por ejemplo, a los 12 años de edad va al templo, a la casa del Padre. Lucas 2:46. Ora cuando es bautizado y asume la oración y la acción, capítulo 3 según San Lucas. Inicia la misión, pasa 40 días en el desierto, capítulo 4 según San Lucas.
En la hora de la tentación se enfrenta al mal con la misma oración y con la misma palabra con los textos de la escritura. No tentarás al Señor tu Dios. Ya me enseñó eso la oración. El diablo llegó tardecito, muy tarde, no sabía a quién se enfrentaba. Jesús tiene la costumbre de participar en las celebraciones de las sinagogas y el sábado va y los visita, que son sitios de oración y de compartir la palabra de Dios para un judío. Capítulo 4, verso 16, según San Lucas. También busca la soledad para la oración. La soledad del desierto, capítulo 5, verso 16, según San Lucas. Ora antes de comer. Explica la realidad de la pasión desde la oración. Tengo que morir y entiendan esto se tiene que cumplir, debo subir a Jerusalén. Ora y despierta a los apóstoles y les dice que deben tener voluntad para orar. ¿Cómo es posible que se quedaron dormidos? Capítulo 11, según San Lucas. Ora por Pedro para que Pedro no desfallezca la oración. Celebra la cena pascual con los discípulos, capítulo 22 según San Lucas, y allí están en un clima de oración. Hagan ustedes lo mismo. Tomó un pan, tomó una copa de vino, lavó los pies, habló de caridad, de amor. Hagan eso, oración que se convierte en acción. En la angustia y en la agonía también aparece la oración. En Jesús de Nazaret, capítulo 22 según San Lucas, y en la hora de la muerte aparece también la oración. Marca la oración desde que Jesús es bautizado, comienza a recorrer el mundo, su ministerio termina con su muerte, entrega en tus manos, encomiendo mi espíritu. Capítulo 23, Evangelio según San Lucas. Tenemos un buen recorrido ahí acerca de la oración para seguir circulando una oración de fe directo al Padre Celestial, una oración que tiene que tener una acción, o si no deja de ser oración, no tiene sentido, no tiene razón de ser, y una oración que muestra el testimonio y la caridad de cada persona. Una persona no se puede distinguir por ser el más rezandero y el que tiene la boca más dura para acabar con los demás. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. La oración debe calificar a la persona. El Papa Francisco ha realizado una buena cantidad de catequesis sobre la oración y viene hablando del tema desde hace mucho rato, desde enero del año 2019 a enero del 2020, ya ha pasado un año, a noviembre ya ha pasado casi 2 años y sigue el Papa hablando interesante sobre la oración. El Papa recuerda que la oración de la Iglesia aparece en 3 oraciones y 3 momentos que utiliza un verbo jalonan la vida de oración de nosotros que somos iglesia. A los que somos iglesia católica nos jalonan 3 oraciones, dice el Papa. Están ahí en el Evangelio según San Lucas también. Está el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis. Es decir, son las 3 oraciones que son importantísimas porque nos ponen en actitud de la relación con Dios y con la vida de la iglesia y con la acción en la vida pastoral. Es decir, aparecen esas 3 oraciones. Los 3 son llamadas los cánticos evangélicos. También le llaman, otra forma de llamarlo, el cántico evangélico, y el Nunc Dimittis Servum Tuum. Esa oración del Nunc Dimittis precede las oraciones iniciales de la versión en latina para decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo que se vaya, que descanse, que quiere ir en paz. Es decir, las circunstancias en que Simeón pronuncia ese canto de petición, de acción de gracias y de profecía, están allí y quedaron en el 2º capítulo del Evangelio según San Lucas. El Magnificat es el título del texto en latín de esa oración, el Magnificat. Es decir, del cántico mariano, es la palabra inicial del texto que dice: Magnificat anima mea Dominum, engrandece mi alma al Señor. Y entonces aparece esa oración tan bellísima de la Virgen María, que es el Magnificat, que algunos le llaman el Evangelium Mariae, el Evangelio de María, y en el breviario, que los sacerdotes y también los laicos usan el breviario, el libro de oración por excelencia, se titula Vísperas para el Domingo, el cántico a la Bienaventurada Virgen María.
El Magnificat, el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, y el Nundimitis, que es el cántico de Simeón, capítulo primero y segundo, según San Lucas, son llamados cánticos evangélicos interesantes en la oración. Algunos titulares de la oración. En el Papa Francisco hay más de 20, 25 titulares, impresionante. Como este hombre tiene tanta capacidad para hablar de la oración, este Papa nuestro, el Papa Francisco, y dice que en cada paso de la vida de Jesús está inspirado por la acción del Espíritu Santo en la oración, y entonces comienza a narrar la vida de Jesús de Nazaret, y van apareciendo los titulares. La oración abre la puerta a la esperanza. La oración afirma un sentimiento de misericordia. La contemplación, que es una oración bien elevada, enciende el don de la oración. Una persona que se acostumbra a ser contemplativa, que ya se eleva propiamente con el don de la oración. La oración es el aliento de la fe, dice el Santo Padre. La oración es un misterio. La oración de los justos de Abraham, de Jacob, de Moisés, de David, y hace un examen impresionantemente bueno, profundo, amplio de la oración de estos señores que son para nosotros también ejemplos de oración en la Sagrada Escritura, y le llama el Papa la oración de los justos, la oración del Señor Abraham, del Señor Jacob, del Señor Moisés, la oración de David, la oración máxima que es el culmen de toda la Sagrada Escritura, la oración de Jesús de Nazaret. Dice el Papa que la oración de Jesucristo amortigua las emociones más violentas, los deseos de venganza, de revancha, reconcilia a la persona con su enigma, reconcilia a la persona con esa enigma que es la muerte. Bien, ahí el Papa es muy bueno en invitarnos a entender el campo de la oración, cómo es importante una oración que sea de fe al Padre Celestial, una oración que tenga una acción, porque si no está como muerta, y una oración que dé testimonio ante los demás, una oración que muestre la calidad espiritual y la bondad de cada persona. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención.